Javier Macaya. Finalmente, esto ha provocado, todo esto, una crisis del neoliberalismo. Se lo pregunto como un diputado UDI, que finalmente son los más partidarios del modelo socioeconómico, del modelo económico del capitalismo. ¿Usted cree que este es un golpe fuerte y un cuestionamiento fuerte del sistema económico hasta como hoy día lo hemos entendido, al menos en Chile? Yo en esto tengo un diagnóstico. Yo comparto con la alcaldesa de que estamos en un problema, quizás en el peor problema, en el peor momento de confianza con nuestras autoridades respecto a las decisiones que toman. Y acá me pasa, yo creo que a la alcaldesa le debe pasar que la gente en general lo juzga a uno, ¿para qué decir al gobierno y al presidente de la República, olvidándose que estamos en la peor pandemia de los últimos 100 años? O sea, que en el fondo que casi que asumiendo que anticipadamente se tenía que saber lo que había que hacer, hay consideraciones culturales bien profundas que conversábamos recién. Y en eso el diagnóstico es que hay millones de personas que en Chile hoy día lo están pasando mal. Y esta crisis de confianza hace que muchas veces se exacerben las posiciones, ¿sabes?, entre políticos supuestamente, entre comillas, buenos y malos. Yo no creo que hayan políticos más buenos o malos que otros, más bien o mal nacidos, como hablábamos el otro día acá en el programa, que unos quieren que el pueblo pase hambre y otros quieren que tienen todas las soluciones. Diputado, pero es que quería llevarle, mi pregunta iba justamente a un tema de fondo. Lo está haciendo mal, es la que más desconfianza genera, y creo que muchas veces nosotros mismos, y yo cometo el error y muchos cometemos el error de exacerbar esa desconfianza. Por ejemplo, solamente en el tema que plantean ustedes recién, de cómo se paga el IFE a las personas que no han llegado, la burocracia estatal que decía hoy día la alcaldesa, que le pasa, que la foto de hoy día no es igual a la foto de enero, porque hay muchas familias que han caído en insolvencia. ¿Qué nos ocurre hoy día? Quizás tenemos una oportunidad notable de, ocupando la tecnología, el Big Data, de que el Estado sepa más rápido la situación de cada uno de sus individuos, cruzando la información del Servicio de Impuestos Internos, del Conservador de Bienes Raíces, de la AFP, de FONASA, o sea, entendiendo rápido, lo más rápido posible, lo formal, lo informal, la situación económica de las personas para ver cómo focalizamos la ayuda. Hoy día se habla de la cuarta revolución industrial, del Big Data, de la necesidad y de la posibilidad que tenemos con las herramientas tecnológicas de darle solución a los problemas de los individuos. En esta materia, en entender quiénes son los chilenos que más necesitan ayuda, se puede aplicar tecnología y podemos hacer las cosas diferentes. Pero mi pregunta era, usted como un político de derecha, finalmente esta pandemia ¿lo ha hecho dudar del modelo neoliberal? Hemos visto en Francia a Emmanuel Macron que dijo: me he dado cuenta como nunca que el Estado es finalmente el que salva estas situaciones. Y por lo tanto, finalmente, él concede que el modelo neoliberal tiene estas grandes falencias que tienen que ver con la estructura de protección social. Usted como un diputado finalmente de derecha, que son por un montón de razones los que están identificados con la defensa del modelo neoliberal, ¿le ha pasado algo? ¿Ha producido esto en usted un cambio ideológico respecto a que Chile tiene y necesita otra estructura, mayor fortalecimiento de protección social? Es que mira, yo quiero discrepar profundamente contigo, Montserrat, en términos de que yo soy defensor o que parte de nuestro sector, a lo mejor algunos tienen más una mirada quizás un poquito más de cuánta orilla uno le puede poner a una economía de mercado, a una economía social de mercado. Yo soy un defensor justamente de eso, de la economía social de mercado, del Estado acotado, con músculo, pero no con tanta burocracia y con tanta grasa, cumple un rol. Hay una diferencia gigantesca entre neoliberalismo o incluso el sistema propiamente o puramente capitalismo, en cuando tú defiendes una economía social de mercado donde se pueden incorporar, donde necesariamente se tienen que incorporar orillas, y esas orillas tienen que ver con la competencia, con la no existencia de monopolio, con evitar que hayan abusos, no solamente de parte de los privados, sino que también del propio Estado cuando es muy grande, y genera también aplastamiento a las libertades. Creo que hay como una, y en esto se tiene que trabajar bastante más y meterle masa crítica y trabajo también intelectual a nuestro sector, de que acá nosotros no somos defensores de un modelo puramente capitalista o neoliberal. Acá hay una defensa de un modelo de una economía social de mercado, que es la que ha hecho que muchas personas salgan adelante, que le ha dado la mayor riqueza en 30 años o 40 años al mundo, pero, y aquí hay un pero, y probablemente tiene que ver con el matiz que estamos conversando ahora, que tiene que tener ciertos ajustes para ver cómo somos capaces de ayudar a las personas que en momentos como este se nos quedan atrás. Y obviamente una reflexión
bastante importante ver cómo el Estado, y en eso yo creo en un Estado acotado, pero con músculo para salir adelante de situaciones con vía de transferencias directas a las personas que en momentos como estos están pasando complicaciones. Diputado, y para aterrizar un tema, y después ir con la alcaldesa, pero partimos con usted, diputado, ya que tiene la palabra, para aterrizar el tema, el 10% de la AFP. Ya han salido muchos economistas a dar una respuesta sobre eso. Está en la mesa el presidente RN de su coalición, de su alianza, digamos, ¿no es cierto?, apura el tranco y les pone a ustedes una tarea, es decir, hablar sobre este tema también. Joseph Ramos ha dicho, ex, ¿no es cierto?, decano de la Universidad de Chile, él ha dicho, podría solucionarse fácilmente con un mecanismo de que se pudiera retirar una cantidad de dinero, ahora ya, y poder jubilar un año después, por ejemplo. Que toda la gente juegue para poderlo pagar. ¿Qué es lo que piensa usted? Entremos en ese tema de la 10% de la AFP para las personas o una cantidad específica para la AFP. Sacar de la AFP. Entremos en ese tema y no tengo ningún problema. Mira, Julio César, antes de la pandemia y probablemente antes del 18 de octubre del año pasado, si tú preguntabas y preguntas para atrás, en los últimos 5 años, ¿cuál es el problema más importante que tienen los chilenos en términos sociales, en términos de la percepción de la incertidumbre respecto al futuro? Son las pensiones. No sé si coincidimos con eso. O sea, yo creo que hoy día obviamente el problema es distinto, hay un miedo a caer a la pobreza, hay una cuestión que obviamente tiene que ver con el componente de la pandemia sanitaria y económica. Pero si tú le preguntas al Chile de los últimos 5 o 10 años, y han habido movimientos, se ha levantado fuertemente el tema, se han tratado de hacer reformas, el problema más importante que tiene Chile son las pensiones de miseria, en muchos casos que se pagan, y hay que hacer una reforma en esa materia. Yo un poco en esto tratando de coincidir con lo que planteó el alcalde Lavín y no teniéndole ningún temor a este debate. Las pensiones son malas y la pregunta es si para solucionar el problema que estamos viviendo hoy día vamos a dejar ese problema vigente, y no solamente lo vamos a dejar vigente, sino que lo vamos a empeorar. Yo creo, Julio César, que tienen que haber herramientas adicionales, porque acá lo que plantea Joseph Ramos de decir y creo que quizás es una alternativa inteligente que él pone arriba de la mesa, porque el debate de la edad de jubilación en Chile se ha estado dando y ha sido bien difícil también de abordar con a qué edad tienen que jubilar las personas en Chile considerando las expectativas de vida. Pero creo que hay herramientas adicionales y yo espero que el gobierno, y lo conversamos el día viernes con el presidente Sebastián Piñera, que particularmente para la gente de clase media o aquellas personas que no han recibido ningún beneficio del Estado, que hace 1 mes y medio o 2 meses atrás tenían un ingreso fijo mensual de 1 millón de pesos y hoy día tienen 0. Esas personas obviamente ven que ahí están los fondos de la AFP y yo espero que el Estado haga una ayuda a esas personas, no echándole mano a las platas de las jubilaciones de esas personas, porque eso en definitiva solamente puede exacerbar un problema que tienen esas personas hoy día y que lo van a tener con mayor fuerza en el futuro con respecto a su jubilación. No estoy hablando de que no sé, estoy diciendo que los mismos recursos, acá se habla del 10%, en promedio los chilenos menores de 45 años tienen cerca de 6 millones de pesos, un poquito menos, entre 4 y 6 millones de pesos en sus cuentas previsionales. Si sacamos el 10% significa 400, 500 mil pesos, para que después esa jubilación de esa persona sea peor. Yo espero que esos 500 mil pesos, 400 mil pesos lleguen por otra vía. Yo creo que lo que decía, y por eso estoy de acuerdo con el alcalde Lavín, porque creo que esto sería un último recurso y creo que hay cartuchos todavía que quemar en materia de responsabilidad fiscal y en materia también de ayuda a las personas que se pueden hacer en el intertanto. Alcaldesa Pizarro, para la realidad de la gente en La Pintana, ¿tiene algún sentido o no tiene tanto sentido? ¿Le parece o no le parece la idea de este 10% de rescate de los fondos de la AFP? Sí, me parece, pero antes me quedaba como una idea. Quiero decir que aquí tenemos 50 años de modelo neoliberal. Aquí no estoy responsabilizando solo a este gobierno, la responsabilidad de avanzar es de todos. Y en este sentido es de todo, porque la falta de protección social, como ha quedado evidenciado en esta pandemia, los derechos básicos, el tema del agua, el tema de la luz, todos son servicios que están entregados al privado y hoy día nos aflige, y en este sentido no es que yo quiera que todo sea estatizado, pero sin embargo el criterio de mercado que quede en evidencia que funciona en todos los servicios básicos, y es por eso que yo estoy de acuerdo y tengo igual también una preocupación, porque hoy día vemos que las platas que están en la AFP
siempre cuando hay una pérdida la pierde el trabajador, el dueño de sus ahorros. Si son dueños de sus ahorros, entonces seamos súper evidentes. Hoy día el bono, el IFE y el IFE 2.0 estamos viendo que no le llega a un montón de gente. Sin embargo, yo estoy muy de acuerdo con este académico que a lo mejor si sucede esto podríamos aumentar un año más para que jubilen un poco más tarde, porque siempre esto, si lo retiran, se le va a cargar al trabajador, no a las utilidades de la empresa. Y es por eso que tendrían que trabajar un año más y disfrutar de su jubilación si esto sucede. Pero yo lo veo con buenos ojos, yo creo que hay que avanzar porque sabemos que estos bonos no están llegando a todas las personas que están necesitando hoy día. Pero dado el bajo monto de las pensiones, alcaldesa, actualmente, el bajo ahorro también que tienen los chilenos, si el IFE llegara más rápido, ¿usted prefiere el IFE o prefiere el 10% de rescate de los fondos de la AFP? Si acá hay un tema, parece ser que llegan a mundos distintos, ¿no? Que llegan a mundos distintos. Son mundos distintos, como está interviniendo Julio César, son mundos distintos y por lo tanto había que discriminar en ese sentido. Yo prefiero la gente que ha trabajado toda su vida y está en una vida activa, prefiero que ellos saquen el 10% y habría que convenir a lo mejor jubilar un año después. Es que además, Javier, se produce una discusión bastante importante porque cuando una persona de clase media que no ha recibido nada, que ya está detectado, ¿no? ¿Qué es lo que pone en la mesa Mario Desbordes, ¿no? Mario Desbordes se adueña de la agenda y pone el tema en la mesa, no porque fue una frase al voleo, sino porque encontró eco en muchos ciudadanos y en una capa media, ¿no es cierto?, muy importante, que no ha recibido nada. Incluso dueños de pyme que sí tienen AFP porque estaban contratados por la misma empresa, ¿no es cierto? Entonces, como pyme, como todos, están congelados, están parados, están tratando de sobrevivir, pero no tienen ingresos, pero tienen estos fondos. Entonces, es un mundo, una capa media que necesita este dinero porque no le vamos a echar la culpa a nadie, pero hubo un mal diagnóstico. Entonces, como esto se alargó, porque cuando nosotros conversamos aquí mismo en Contigo en la Mañana con el ministro Briones, dijo, bueno, vamos a darle para el IFE las 65.000, vamos a ir a la baja porque 3 meses, pero esto, él dijo, bueno, esto se puede alargar y tenemos que ver. Bueno, esto se alargó y va a seguir un poquito más porque vamos a volver a trabajar, pero el desmedro de la economía va a continuar. Entonces, la gente muchas veces, como su única posibilidad esta, ¿no es cierto?, al no llegar ayuda de otro tipo para poder tener recursos para sobrevivir 2, 3, 4 meses más, porque ya estamos en julio, Javier. El tiempo es muy apremiante. Sí, yo creo, Julio César, y comparto contigo. A ver, hagámonos cargo del problema que tenemos y yo comparto que se puede haber errado el diagnóstico, pero yo me imagino que acá ahora estamos de acuerdo todos, y ya hablo desde el Partido Comunista hasta la gente más de extrema derecha, de que hay un diagnóstico, que tenemos una clase media o personas a las que no les ha llegado el ingreso familiar de emergencia y que ven, obviamente, con una esperanza recibir ingresos que convengamos. ¿Cuánta plata es, Julio César? Los chilenos de 45 años más o menos, en el caso de los hombres, tienen acumulados del orden promedio de 6 millones de pesos en sus fondos de pensión y las mujeres del orden de 4 millones y medio. O sea, estamos hablando de que eventualmente podríamos estar hablando de un 10% de 600 mil pesos en el caso de los hombres y de 480 mil pesos en el caso de las mujeres. Necesitamos esa plata. Hay gente que necesita esos recursos porque hoy día no tiene otra posibilidad para hacerlo. La pregunta es cómo se los entregamos, de dónde los sacamos. Si tú me preguntas a mí, Julio César, echarle mano a los fondos de pensiones no solamente es equivocar el problema que teníamos clarísimo en los últimos 5 años de que las pensiones en Chile son malas, porque primero, liquidar el 10% de los fondos de pensiones te va a significar un problema adicional, que los fondos de pensiones automáticamente, por el precio de liquidación, por lo que significa liquidar estamos hablando de los fondos de pensión en total en Chile, son más de 200 mil millones de dólares, liquidar el 10% estaríamos hablando de más de 20 mil millones de dólares. Eso tiene un impacto en los propios fondos de pensiones que también van a bajar adicionalmente a ese 10%. Si tú me preguntas a mí,
mí, clase media, personas que en unos meses más debieran tener la capacidad de recuperarse, salir a trabajar nuevamente, yo le pondría un recurso, plata fresca, los mismos recursos que estamos hablando, que podrían equivaler al 10% de la AFP, pero que sean pagables o que se devuelvan con 0% de interés, contingente al ingreso, Julio César, porque diputado, ¿qué pasa? es que ahí caemos en el odioso promedio. El promedio es muy claro, es que el promedio es muy odioso, porque seguramente la gente que está más deteriorada hoy día en su economía no es que necesite 400 lucas, es que ganaba un poco más la familia, todo, y tiene un poco más en su AFP, ¿no es cierto? Y que ve esto para sacar 1 millón, un poco más, ¿no es cierto?, para 2 o 3 meses, ¿no es cierto?, ve como una solución abierta y llana, sin que le pidan que llene la ficha, el papeleo, que no le dan nada porque gana 300 lucas, que no le dan nada porque hace como 1 año tuvo una pyme, o sea, hay muchas restricciones. Entonces el promedio es, y yo veo con mucha preocupación lo que usted me dice, porque me dice, y quiero, a ver, a lo mejor si usted me desarrolla esa idea. Dice que ya el tema de las pensiones es malo y con esto sería peor, pero convengamos con que retirar un porcentaje pequeño de la AFP no va a arreglar el problema de las pensiones en Chile. No, pero lo va a empeorar, por Julio César. Pero no lo va a arreglar. Usted sabe que ese mismo estudio dice que si la gente saca 400, 500 lucas en 20 años más, son 2.000, 3.000 pesos de menos que va a tener en su pensión. Sí, Julio César, pero en economía básica, si tú tomas la decisión de retirar 20.000 millones de dólares de los fondos de pensiones, que es lo que equivale al 10% y un poquito más, porque son más de 200.000 millones de dólares, va a tener un impacto. O sea, si la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo entregamos estos recursos a las personas que los necesitan? O sea, estamos diciendo entreguémoslos. De hecho, la UDI, nos reunimos el viernes con el presidente Sebastián Piñera, le pedimos al gobierno que elabore, que planifique una herramienta para que vayan a ayuda a la clase media, que vayan el IFE de clase media, le pusimos de hecho nombre. Entregar los recursos, el diagnóstico está claro, hay personas que necesitan esa ayuda y necesitan esos recursos. ¿Cuál es la mejor herramienta para llegar con esos recursos? Yo no creo que sea pegarle un golpe súper duro. Tú dices 10%, no es tanto, bueno, es un golpe que le pega un golpe al sistema económico. Un problema para la pensión de esa persona, sino que significa una rebaja total de los fondos de pensiones, que también son plata de todos los chilenos. A ver, pongamos un ejemplo que me llega aquí súper concreto, porque yo creo que estamos hablando de un sector súper desatendido, que refleja un montón de gente. Me dice, a nosotros no nos tocó ni bono ni IFE. Somos trabajadores independientes, mi mujer trabaja un furgón escolar y yo soy maestro mueblista. Tenemos vecinos que están en la misma situación. ¿Qué instrumento? Lo que pasa es que ellos están sin ingreso desde marzo. No hay instrumento y hay que elaborarlo. Como es que eso es lo que pasa, que de alguna manera uno ve que aparece el ingreso familiar de emergencia. Ahora hay un sistema también para las personas que boletean, que se les hace un préstamo. A las personas que tienen boletean por sobre 500.000 pesos, se les hace un préstamo. A las que son menos de 500.000 pesos es un bono también, pero que realmente no cubre a este sector de una manera importante. Y es por eso que uno dice que quizás esto de sacar el 10% sería más eficiente. No sé cómo lo ve usted, alcaldesa Pizarro, porque acá finalmente estamos un poco entrampados en los distintos instrumentos y en la burocracia de cada uno de estos. Sí, efectivamente, ese ejemplo que pones, Montserrat, es evidente. Esa es la mal llamada clase media, que bajo sus ingresos de forma independiente ellos podían tener un colegio que estaban pagando, una universidad, a lo mejor un centro de formación, o sea, hacen su proyecto de vida, un autito, la cuota del auto, etcétera. Hoy día esta gente, como bien lo sabemos, no cabe ni en los bonos IFE y no está recibiendo ninguna ayuda, y seguramente ellos tampoco tenían una AFP, no están imponiendo. Por lo tanto, hoy día esa gente lo está pasando muy, muy mal y no son comparables ni el IFE ni el retiro de la AFP, porque la gente IFE es gente que no está imponiendo y por lo tanto a ellos no le ha sido considerado hacer un préstamo, realmente un préstamo que no tienen trabajo, pero el día de mañana tiene que ir a pagar ese préstamo. De eso estamos hablando. Yo considero que los que pueden retirar los fondos imponen
que los retiren en el 10%. Cuando a mí esto es súper paradójico. Muchas veces cuando le va mal en los negocios de la AFP, a quien se le carga la pérdida es a los trabajadores. Eso quiere decir que cuando vayan a jubilar van a recibir 400.000 pesos menos, 500.000 pesos menos. O sea, ¿cuánto tiempo le han castigado a los trabajadores? Ya, por ejemplo, mira, decía un auditor acá, tengo varios, tenemos muchos televidentes acá en línea. Javier, por ejemplo, Daniel dice, está viendo el programa, me dice, tengo 42 años, he trabajado desde muy joven, tengo 50 millones. En la empresa gano al menos 30% menos porque trabajo en una empresa de retail, me dice. 30-40% menos. Si sacara el 10% de la AFP, cubro todos mis gastos, todos los créditos que se podían repactar hasta julio, el permiso de circulación, el colegio que sigo pagando de los hijos. Si dejaran sacar el 10% de la AFP y devolverlo a 10 años con cuota de 50 lucas, se paga. Pero lo importante es que el promedio no es lo que existe. Cada persona debe velar por lo suyo, porque cuando pase todo esto vamos a quedar todos sobreendeudados. César, pero poniéndolo como en el lenguaje lo más sencillo posible, saliendo quizás de la mirada más macroeconómica, lo que necesita una clase media que no ha necesitado en el pasado reciente ayuda del Estado es plata, ¿verdad? O sea, convengamos que necesitan plata para ver cómo salen adelante de los créditos que tienen hoy día con los colegios, lo que pasa con la... no sé, con las deudas y con la plata para llegar a fin de mes. La pregunta es ¿de dónde sacamos esa plata? Sí, y creo que esa es la pregunta de fondo, acá, porque independiente de la herramienta, del instrumento, tenemos que ver cuál es la que va a hacer. Diputado, usted y yo sabemos que el Estado no le va a pasar nunca. Diputado, no, pero déjeme apurarlo con esto. Usted y yo sabemos, porque usted está dando su argumento que el mismo anterior. Mire, usted sabe que... pero mire, escúcheme. Usted sabe que el Estado no le va a dar 5 millones a Daniel. De ninguna forma. No, aunque mañana... Sí, Julio César, pero justamente lo que te iba a decir, o sea, Julio César es una persona que esta persona que mencionas tú ha trabajado durante toda su vida, y cuando las condiciones de nuestro país vuelvan a ser las que teníamos antes, o la situación económica empieza a mejorar, esta es una persona que va a trabajar, va a pagar impuestos. Si tú me preguntas de dónde yo prefiero sacar la plata, de los fondos, del 10% de sus fondos de pensiones, donde voy a terminar afectando sus fondos de pensiones en el futuro, y no solamente a él en particular, sino que la rebaja total de todos los fondos de pensiones de todos los chilenos, que convengamos, y lo hemos dicho siempre, que ha sido el problema más importante que hemos levantado como política pública en los últimos años, porque las pensiones que se pagan en Chile son malas. ¿Dónde prefiero echarle mano a sus recursos? Prefiero que esa persona le eche mano a sus fondos de pensiones o a su impuesto global complementario en el futuro. O sea, yo te hago la pregunta, o sea, una persona que va a pagar impuestos y que lo puede devolver con 0% de interés sin afectar, y es plata. O sea, nosotros necesitamos, y es lo que le hemos levantado al gobierno, le hemos pedido que opere el seguro de cesantía en el caso de las viviendas que se han adquirido con subsidio. Le hemos dicho al gobierno que se amplíen las becas universitarias para las familias que no tengan hijos. Le hemos pedido al gobierno también IFE para la clase media. Le hemos exigido al gobierno y a la Superintendencia de Salud que no puedan desafiliar a las personas que no están pagando la ISAPRE. O sea, puros beneficios que tienen que ver fundamentalmente con la clase media, con personas que de verdad lo están pasando mal, y hay que empatizar con eso. O sea, no se puede decir, no han retirado las patas a la AFP porque no nos gusta y tenemos una visión dogmática en esta materia, si tú no entregas adicionalmente una herramienta. Y esas son las herramientas que yo creo que desde la perspectiva de dónde sacamos los recursos son mejores, presidente. Por eso al presidente, estaba pensando en el presidente, que le hicimos la propuesta justamente la semana pasada del IFE de clase media, y creo que es algo demasiado importante y que debiera ser considerado antes que esta posibilidad de afectar los fondos de pensiones de los chilenos, que van a terminar empeorando el problema de las jubilaciones que hoy día tenemos. Claro, es que lo que pasa es que mucha gente que ve en su 10%, 2, 3, 1.800.000, 2 millones, no tiene ninguna esperanza de que el Estado, que entregue estos bonos pequeños, todo, le entregue esa cantidad de plata. Porque el problema, Monse, que la mayoría plantea es ¿qué voy a hacer después que esto pase? Voy a quedar con un sueldo súper disminuido, con una economía súper mala, con una deuda súper alta en relación a mi sueldo, que ya no es el mismo. Entonces, esta deuda se va a transformar en una deuda mayor. Claudia, es un poco lo que vive la gente, lo que nos está planteando. Por supuesto, porque todo lo que estamos enfrentando es una incertidumbre. No sabemos si realmente la gente va a recuperarse.
económicamente. O sea, aquí no ha pasado nada con las deudas que hay en los bancos, la cuota del auto. O sea, eso sigue avanzando. Hemos escuchado en los matinales personas que le van a ir a embargar su vehículo porque no ha pagado la cuota del auto. Entonces hoy día estamos hablando de favorecer a la clase media que no está en el registro social de hogares. Nunca ha tenido actualizada su ficha porque no recibía ningún beneficio y hoy día necesita recibirlo. Por lo tanto, acceder a los fondos, a los ahorros que están en la AFP, yo creo que es una buena medida. Realmente yo siento que, y como dices tú, Julio César, nadie te va a pasar 30 millones, ni 20, ni 10, ni 5 millones, ni 1 millón siquiera. El gobierno no lo va a hacer. Sin embargo, las deudas siguen avanzando. Hoy día estamos pidiendo que no corten la luz y el agua, pero es una deuda que se va a acumular y va a llegar el minuto que estáis sin pega y además tienes que pagar todos los meses atrasados porque no te cortaron la luz, ¿ya? Entonces eso va a venir de golpe. Entonces ese es el problema y si no lo pagas, cuando nos recuperemos te van a venir a cortar la luz, te van a venir a cortar el agua y además a quitar el auto y quizás quitar la casa porque no hay pagado las cuotas del dividendo en el banco. De eso estamos hablando. No estamos hablando de un mes de atraso, estamos hablando de varios meses y no sabemos hasta cuándo vamos a llegar en esto porque la curva sigue creciendo, no viene bajando. Entonces aquí no estamos en una normalidad. Sí, una pregunta, a ver, porque en un principio los economistas y todo no estaban de acuerdo con esto. Sin embargo, uno ve a economistas como José Gregorio, expresidente del Banco Central, Josep Ramos. Hay varios economistas, bueno, para qué decir Mario Desbordes, que han dicho sí, hay que ver esta posibilidad del 10% de rescate de los fondos de la AFP. ¿Por qué el gobierno le ha cerrado la puerta completamente a esto? ¿En qué medida quizás el gobierno ve que abrir la puertita de rescate de los fondos de la AFP podría implicar a futuro, de alguna manera, una amenaza o el comienzo del fin del modelo de la AFP? ¿Hay algo, en el fondo, ese podría ser el gran temor que hay detrás de este no, hasta el momento, rotundo por parte del gobierno a esta posibilidad, diputado? Yo discrepo profundamente porque incluso abriéndote a esa opción, Montserrat, tú ratificas un concepto que igual ha estado de alguna manera en la nebulosa en estos meses, que tiene que ver con quiénes son los reales propietarios de los fondos de pensión. Hemos tenido jurisprudencia ahí que estaba entre el Tribunal Constitucional y las Cortes, que es un tema bien atingente, pero yo quiero profundizar acá porque lo que se busca es entregar una solución a personas que no han recibido ayuda del Estado. Yo te pregunto, una persona que saca 500.000 pesos, en el caso de lo que menciona la alcaldesa, yo empatizo totalmente con lo que ella dice, pero esa persona que saca 500.000 pesos de su fondo de pensiones, esos 500.000 pesos los puede obtener por otra vía, y eso es lo que estamos diciendo, contingente al ingreso, un crédito contingente a su ingreso futuro de una persona que va a seguir, que cuando vuelva a la normalidad va a volver a trabajar. Y hoy día, ¿cómo solucionamos que esa persona que tiene a su hijo en la universidad no tenga que sacar a su carro a la universidad, o que se queda sin pega no tenga que seguir pagando el crédito hipotecario, o que está sin pega que no tenga que seguir pagando la ISAPRE? Y ahí es donde le hemos pedido al gobierno sentido de urgencia para la clase media, con becas, con seguro, con las viviendas que se han adquirido por subsidio por 6 meses, con el tema de la ISAPRE. O sea, ¿qué prefieren los chilenos? ¿Que opere un subsidio a la vivienda o que le rematen la casa? Yo de verdad tengo la convicción de que con lo que se está planteando respecto al retiro de los fondos de pensiones, más allá de que se haga esta discusión de si esto es pegarle un golpe a la línea flotacional al sistema previsional chileno, lo que sí tengo claro es que la gran discusión que hemos tenido en que las pensiones en Chile son en muchos casos de miseria, se va a transformar en algo absolutamente inabordable en el futuro si nosotros generamos esta medida que, claro, puede aparecer hoy día como una solución que la tenemos que buscar por otra parte. Pero Claudia, por favor, Claudia. Yo creo que no estaríamos hablando de esto, de retirar los fondos de la AFP, si toda la banca privada hubiese congelado las deudas. ¿Ya? Hoy día las deudas están ahogando a los chilenos de clase media. Y no estamos hablando de 500.000 pesos.
porque estamos hablando de la deuda que tienen para pagar el autito, la deuda del dividendo en el banco, la deuda de las contribuciones, la deuda del centro de formación técnica o de la universidad. Todo eso, la suma, no son 500.000 pesos de la clase media. Si ese es el problema. Hoy día estamos hablando de esto porque ya no es un mes, son la suma de meses que la gente sigue endeudada, y entre comer y pagar la deuda y que me rematen lo que tengo, que me costó años de sacrificio, hoy día prefiero dejar de comer y pagar la deuda. De eso estamos hablando. Y el problema, diputada, que es con eso, que según el Banco